Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de dónde me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Ayer veíamos la llamada de los primeros 4 discípulos. Perdón, 3 discípulos, que son los hermanos Andrés y Simón Pedro, y el otro discípulo que no se menciona el nombre, pero que la Iglesia entiende que es Juan. Y ahora vemos la llamada de otros 2 discípulos más, se completan 5. Y el discípulo llamado ya en Galilea es Felipe, y Felipe llama a Natanael, que es Bartolomé, y Jesús le dice estas palabras que hemos escuchado y que tienen profundo contenido. Es decir, se ha formado la primera comunidad de Jesús, es decir, la Iglesia en su manifestación pública, porque la Iglesia está en la Sagrada Familia y se va a manifestar, como veremos mañana, no solo a esos sabios de Oriente, sino antes a los pastores, por mediación de los ángeles. Y es que nosotros somos tejidos, somos llamados en una trama de mediaciones, de intermediaciones con otras criaturas humanas que nos han precedido en la fe, nuestros familiares, nuestros amigos, y de esa manera el Señor nos va llamando. El Señor está formando una nueva familia. El Señor está revelando no solo la majestuosidad de quién es el Hijo, el Verbo, la palabra, como se enuncia
solemnemente en el prólogo, los primeros 18 versículos de este primer capítulo, sino también está revelando quién es el hombre, que es lo que la Iglesia nos enseña en el concilio cuando dice que la Constitución Gaudium et Spes, que dice, numeral 22, que Jesucristo revela el misterio de Dios y del hombre. Es decir, nosotros no somos criaturas aisladas. Nosotros todos somos fruto del amor de Dios y de las llamadas que a través de las criaturas humanas el Señor nos hace. Esa es la Iglesia. Y lo vemos ahora de manera muy clara en este pasaje del capítulo primero, los últimos versículos del capítulo primero del Evangelio según San Juan, que nos ha acompañado en estos últimos días de este tiempo de Navidad, que este año es particularmente corto. Acabará el domingo. Celebraremos la solemnidad del bautismo del Señor y el día de mañana celebraremos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y entonces el Señor se manifiesta de esa manera. Nosotros tenemos que estar atentos porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Y no vamos a poder crecer en la fe, porque crecer en la fe es justamente darse cuenta de cómo el Señor se manifiesta. En todas las circunstancias de nuestra vida es Dios con nosotros. Y eso lo tenemos que aprender en este encuentro cotidiano con el Señor, que es la oración, que tiene su punto más alto en la celebración de la Eucaristía, porque es la oración con Jesús, la oración con Jesucristo. En la primera lectura, de otro lado, de este día 5 de enero, se nos presenta nuevamente esta insistencia del testimonio que dice Juan. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, y ese principio nuevo del hombre nuevo es que nos amemos como el Señor nos ama. Porque si no nos amamos como el Señor nos ama, es porque nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza, están amenazadas, y quien amenaza a las criaturas humanas como lobo, como león rugiente, buscando a quien devorar, es el demonio. Y entonces nosotros no somos la fraternidad de Caín. Nosotros estamos llamados a amarnos como hermanos porque tenemos un Padre común, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuya paz y cuyo amor se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación. Es nuestro saludo de Navidad, que hoy nuevamente hemos repetido y que tenemos que tener muy presentes. Y entonces, con eso en mente, examinemos nuestra experiencia personal y si es que estamos siendo testigos, si a través nuestro se sigue repitiendo ese pregón, si es que hemos encontrado al Mesías o si todavía estamos en una relación con el Señor remota, distante, fría, lejana, no en la vida nueva de los hijos de Dios. Y esa vida nueva de los hijos de Dios tiene que crecer en la familia, tiene que crecer en la familia nueva fundada en Cristo, que se sustente en el matrimonio sacramental, en la alianza matrimonial de dos hermanos, no consanguíneos, sino dos hermanos en la fe, en el bautismo, que el Señor quiere que se unan para que sean ministros de su amor. Y ese sacramento del matrimonio,
como el sacramento del orden y todos los sacramentos de Jesucristo y toda la obra de creación, quieren ser destruidas por el enemigo de Dios y del hombre, que ante su impotencia para poder dañar al Creador, se lanza a destruir la obra de Dios, la creación. Recuerdo de niño muchas veces, a veces en las veredas, en las casas, estaba el cemento fresco y entonces hacían, ¿no? Y siempre entre los niños había a ver quién ponía la mano, quién ponía el pie. O cuando un amigo, un compañero de estudios venía con sus zapatos nuevos, con sus zapatillas nuevas, entonces decía, hay que bautizarlo. Y le pisaban las zapatillas, le pisaban los zapatos. Eso, por supuesto, así sean de esos niños que no sabían lo que hacían, como nosotros no sabemos lo que hacemos. Eso no viene de Dios. Y en consecuencia se nos advierte de múltiples maneras que nosotros estamos llamados a amar como el Señor ama. Pero de muchas formas nosotros, a veces en detalles, somos inducidos no a amarnos, a competir, a ver quién tiene más poder, a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene, entre comillas, más dones. Y entonces se establece una competencia destructiva. Pero el Señor nos enseña que la fuerza más grande es el amor. Y la caridad del amor que nosotros estamos llamados a manifestar, la tenemos que recibir. Pero esa caridad del amor de Dios que se nos manifiesta y se nos entrega gratuitamente en la Eucaristía, necesita que crezcamos en la inteligencia de la fe. Y por eso es que el Señor nos revela también detalles a cada uno de nosotros sobre nuestro ser personal. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, despreciamos al Señor. Como esas palabras tan duras de Natanael, que ante el testimonio de Felipe, que dice, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret, le va a repetir, de Nazaret puede salir algo bueno. Y es que muchas veces nosotros en las acciones humanas solo vemos maldad. Y a veces nos especializamos en ver en el mal en los demás. Pero el Señor tiene el poder en su amor infinito y misericordioso, que de esas cosas pequeñas, incluso del mal, incluso del pecado, manifestar su amor, su poder y su misericordia. Y entonces Felipe, que sabe que Natanael es un maestro de la ley, le dice, hemos encontrado de quién hablan la ley y los profetas, como diciendo, a quien tú estabas buscando con tus estudios insistentes, nosotros lo hemos encontrado porque ha venido a nosotros. No ha sido nuestro esfuerzo. Además, no quiere discutir con el maestro de la ley, no quiere convencerlo y entrar en el debate de si de Nazaret puede salir o no algo bueno, o si se han equivocado los profetas, y hace lo prudente. Ven y verás. Y entonces lo lleva a Jesús. A veces nosotros queremos resolver nuestras diferencias humanas en la discusión, aclarándonos unos a otros. Entonces nos encanta corregir y aclarar a los demás. Y cuando así hacemos, lo que abrimos es una franja, una brecha más grande que nos separa. Y entonces se convierte en una competencia de orgullo, saber quién se impone sobre el otro. Pero si es que nosotros, en lugar de esa lucha estéril,
Vamos a la fuente de la vida, del amor, de la luz que es Cristo en la oración. El Señor nos hará ver a cada uno que Él nos ha visto como a Natanael, que esa mirada nos sostiene en la existencia y que Él quiere mostrarnos cosas mayores. Y entonces Felipe, que lleva a Natanael, hace que este escriba sea capaz de pronunciar el elogio más grande sobre el Señor dicho por ningún israelita, contenido en los evangelios: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor le contestará luego de esa amonestación, porque la manifestación del Señor es muy sencilla: te vi debajo de la higuera. El Señor le dirá: verán cosas mayores, al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es el ser humano, herido por el pecado y redimido en Cristo, el hombre nuevo, que nos eleva hasta el Padre. Porque el Señor le dirá al mismo Felipe, que ha llevado a Natanael ante Jesús, que ha escuchado este diálogo entre Jesús y Natanael, porque este Felipe no termina de entender, y en el momento de la última cena le preguntará a Jesús: muéstranos al Padre, que eso nos basta. Y Jesús le dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tantos años, Felipe, y hasta ahora no te das cuenta. Y es lo que nosotros tenemos que descubrir cuando nosotros en Eucaristía, como nos enseña la Iglesia, luego de la consagración y antes de la comunión, elevamos la hostia consagrada y decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no solo estamos viendo a Jesucristo, estamos viendo también al Padre, estamos viendo el amor. Y si estamos viendo al Padre, estamos viendo el cielo abierto, porque el Padre está en la intimidad de Dios, que se han manifestado en Jesucristo, nacido para nuestra salvación. Y entonces cada vez que venimos a la Eucaristía, nos venimos a encontrar con el Hijo, y en el Hijo ver al Padre. Y eso es para que recordemos que somos hermanos, para que recordemos que estamos llamados a amarnos y que somos parte de una nueva familia, pero ese amor de Dios está unido al perdón, porque es tanta nuestra ignorancia y tan grande nuestro pecado que necesitamos también una y otra vez, todos los días, pedirle perdón al Señor, porque no somos capaces de cumplir su mandamiento, y también pedir perdón a nuestros hermanos, porque aún no se ha manifestado lo que seremos. Pidamos pues en este día a nuestra Madre Santísima que nos auxilie con su oración poderosa, en este día en que la Iglesia ha celebrado hace algunas horas en Roma las exequias del Papa Emérito Benedicto, y las lecturas de esa Eucaristía solemne no pudieron ser más elocuentes. Pasaje de Isaías, donde nos muestra que estamos en manos del Señor como las manos, como el barro en manos de un alfarero. Y esas palabras de Jesucristo en la cruz, que le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si nosotros estamos llenos del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, estamos en las manos del Padre. Y si estamos en las manos del Padre, ¿qué podemos temer? ¿Por qué nos negamos a insistir en amar como el Señor nos ama? A empezar de nuevo todas las veces que sea necesario, a perdonarnos todas las veces que sea necesario sin desfallecer,
hasta que ese alfarero que nos está haciendo, un día, como pedimos hoy por nuestro Papa emérito, también nos llame a su casa y escuchemos esa última llamada y podamos contemplar su rostro. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, por la Iglesia universal, por la Iglesia en el Perú, por la Iglesia de Lima, por nuestra comunidad parroquial y por cada familia iglesia doméstica, para que los ministros de la Iglesia, los esposos y los clérigos, seamos realmente ministros del amor de Dios y que ese amor nos renueve y nos transforme. Que el Señor así nos lo conceda, ahora en que nos disponemos a invocar al Padre que envíe su Espíritu para que esas especies eucarísticas se conviertan en el cuerpo y la sangre de su Hijo amado y se haga presente entre nosotros para revelarnos quién somos y revelarnos quién es Él, el Hijo único del Padre que ha querido hacerse primogénito de muchos hermanos. Que así sea.